refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Buenas noches, esto es Contracorriente, una fiscal en peligro y un Estado en deuda con su propia justicia. Es lo que tenemos en el caso de Margarita Haro Pinto, una fiscal provincial titular de San Juan del Lurigancho, que ha denunciado haber recibido un mensaje de muerte tras lograr prisión preventiva para 7 integrantes de los Chuquis de Juan Pablo II. Ahí está. Tu seguridad, los tombos, no te van a proteger 24/7. Bueno, hemos visto un acto de solidaridad importante el día de hoy en la mañana, en los que ha estado tanto el ministro del Interior, del Poder Ejecutivo, el fiscal de la Nación, que todavía ostenta ese cargo hasta que la Junta Nacional de Justicia decida qué hacer respecto de Delía Espinosa, que es Tomás Aladino Gálvez, flanqueando a esta fiscal, además del director o el comandante general ahora de la policía, Óscar Arriola, ¿no? Ahí está el mensaje amenazante. Tenemos ojos y oídos que trabajan para nosotros en tu trabajo, o sea, en el Ministerio Público. Nos hemos degenerado al plomo o plata de el gran Pablo Escobar, el tristemente célebre narco colombiano Pablo Escobar, o lo que ya hacen pues los clanes de narcotráfico en México, ¿no? O aceptas la coima o te matamos a ti y a toda tu familia. Y por lo que se entiende aquí es que ya hay varios fiscales comprometidos que sí han aceptado. Gracias a Dios que el ministro ha destinado protección adecuada para esta fiscal, pero ¿cuántos más habrán en esta situación? Estamos realmente en deuda con el sistema de justicia, porque claro, no nos podemos quejar de que se liberen a las bandas criminales si están amenazando a los fiscales y jueces. Ojo, porque en Lurigancho, en una de las recientes operativos, ha surgido una amenaza a un magistrado del Poder Judicial también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque claro, si retrocedemos a los jueces sin rostro, que fue lo que tuvo que hacer nuestro país cuando enfrentábamos otro tipo de terrorismo ideologizado, pero finalmente terrorismo como el que estamos sufriendo ahora, con bombas, extorsiones, secuestros y muerte, ¿no? Y sangre derramada, amenazaban igualito a los jueces y fiscales. Pero luego vinieron pues los del gobierno de transición y cedieron ante todos los reclamos del sistema interamericano de derechos humanos y tuvieron que esos juicios nuevamente hacerse, los que habían pasado por tribunales sin rostro, y a los expedientes se habían perdido muchos terroristas que sí eran culpables, ¿no?, de simpatías con Sendero Luminoso. El MRTA quedaron libres por esa razón, por esa revisión de esos juicios. Entonces, para evitar esto, hay algunas ideas que les vamos a explicar en el siguiente reportaje de Maricielo del Castillo. Mi nombre es Margarita Haro Pinto y denuncio públicamente que estoy siendo víctima de extorsión por mi condición de fiscal penal. Tu veto seguridad, porque los tombos no te cuidarán 24/7. O si no, recibes como todos tus otros compañeros una mensualidad que le damos que no es poco. Nos han declarado la guerra, vamos por la guerra. Hace tan solo unas horas se viralizó la llamada pública de auxilio de la fiscal provincial titular de San Juan del Lurigancho, Margarita Haro Pinto. La razón, una amenaza de muerte que le llegó a su celular, conminándola a que no haga su trabajo, denunciando a las bandas criminales del Distrito Fiscal de Lima Este. Margarita, espero tener tu atención. Te habla Colocho, cabeza de los Pepes de San Juan del Lurigancho. Ya viste todos los muertos que hay en San Juan del Lurigancho. Tienes 24 horas para abandonar tu cargo como fiscal en San Juan del Lurigancho y hacerte a un lado de los Chuquis. Caso contrario, serás objetivo de nuestra organización. Tu veto seguridad, porque los tombos no te cuidarán 24/7. O si no, recibes como todos tus otros compañeros una mensualidad que le damos que no es poco.
El mensaje extorsivo tuvo origen en los 18 meses de prisión preventiva que Aro Pinto solicitó contra 7 integrantes de la organización criminal, los Chuquis de Juan Pablo II, que fue aprobado por un juez y que hoy se sigue en el Poder Judicial por el delito de extorsión a empresarios y colegios de la zona a cambio de protección. El mensaje llegado al teléfono celular de la valiente fiscal repetía la fórmula mexicana de plata o plomo, es decir, o accede a recibir un soborno, plata, o atentarían contra ella y su familia, plomo. Esta nueva escalada en el accionar de las bandas extorsionadoras de Lima hizo que esta mañana el fiscal de la Nación en funciones, el ministro del Interior y el comandante general de la Policía Nacional vayan hasta la sede fiscal de San Juan del Lurigancho en apoyo de la fiscal amenazada. Estamos reunidos acá para expresar nuestra más profunda solidaridad a favor de la doctora Margarita Aro Pinto, que ha sido víctima de amenaza, de extorsión, de chantaje por estas bandas criminales. Hemos venido el día de hoy en nombre del gobierno, en nombre del sector interior, para brindarle todo nuestro respaldo y apoyo a la doctora Margarita Aro Pinto. Se ha dispuesto y que inmediatamente tenga una seguridad personalizada durante las 24 horas. Somos conscientes que la Policía Nacional y el Ministerio Público siempre han sido un binomio perfecto. Así logramos luchar contra el terrorismo. Tanto el Colocho como las demás personas que se han atrevido, han osado a dar una amenaza a una autoridad como es la doctora Margarita Aro, todos estamos conectados y en las próximas horas o días, en el menor tiempo posible, se ha dispuesto la ubicación y captura de este y todos los criminales que se encuentren involucrados. Pero esto se pudo evitar. La respuesta es sí, porque esta problemática se advirtió más de una vez a las instancias superiores del Ministerio Público en la gestión de Delia Espinosa, pero siempre cayó en saco roto. Desde el 21 de noviembre del 2024, el entonces coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, le envió un informe urgente a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela, en el que detalló las cifras de criminalidad en aumento y la necesidad de fortalecer las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Un oficio que no tuvo y tampoco tendría respuesta de la fiscal superior Fanny Quispe, quien sucedió a Chávez Cotrina en la Coordinación Nacional de la Gestión Espinosa. Se advirtió a la ex coordinadora de crimen organizado Fanny Quispe de estas amenazas y sobre todo de la falta de fiscales para investigar a las 40 bandas organizacionales de San Juan del Lurigancho. Efectivamente, nosotros desde que iniciamos nuestra gestión advertimos, lo que quisimos es solicitar una mesa de trabajo con la coordinadora Fanny Quispe respecto a este punto. Nunca se nos concedió esa mesa de trabajo, nunca. Este es el informe enviado por la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este, Marjorie Silva, a la fiscal de la Nación y a la coordinadora de crimen organizado, Fanny Quispe, sustentando que su distrito fiscal era el más grande del país, con el mayor índice delictivo, admitiendo que no tiene la capacidad operativa para dar respuesta célere y eficiente a las legítimas demandas de la justicia del ciudadano. Pero Fanny Quispe respondió de forma simplista y sin más, que no les alcanzaba el presupuesto. Nos sugirieron que en todo caso, como no había presupuesto, que se viera la posibilidad de convertir fiscalías comunes
en Fiscalía de Criminalidad Organizada. ¿Cómo vamos a convertir fiscalías comunes en especializadas cuando ustedes saben que para llevar una fiscalía especializada hay que conocer técnicas especiales de investigación? Tiene que haber una capacitación y también trabajar con policía especializada. Estamos persiguiendo a la criminalidad, al delito, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y objetividad. Y eso es lo que tal vez se quiere interrumpir. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Para eso estamos. Doy el pase a la doctora Fanny Quispe Farfán, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Adelante. Promesas que quedaron en palabras por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y sus recomendados que no escucharon el pedido de auxilio de sus propios fiscales. Al parecer, Fanny Quispe llegó a la Coordinación Nacional contra el Crimen Organizado con otra agenda: cuidar las espaldas de su jefa. Así, pretendió crear su propia DIVIAC, reclutando policías en retiro que antes estuvieron al mando de Harvey Colchado. También, violando la autonomía de los fiscales, prohibió a los fiscales de FICOP abrir nuevas carpetas sin previa autorización del coordinador Mirko Cano. El tiempo muestra los resultados de una gestión enfocada en los temas personales de Delia Espinosa y de espaldas a la lucha contra el crimen. Un problema nunca atendido que llegó a desbordarse. Y hoy, la valiente fiscal Margarita Aro Pinto no es la única que recibe amenazas de muerte. Ahora los extorsionados son los fiscales. Es increíble. Fanny Quispe, que fue puesta, ¿no?, para custodiar los intereses de Delia Espinosa, ¿no?, y su agenda personal para tratar de, ¿no?, sostener el puesto de fiscal de la Nación para intereses políticos, no para combatir el crimen organizado. Desestimó, le mandaron desesperado. Primero, el buen fiscal, guerrero, combativo, severo, derecho, Jorge Chávez Cotrina, a quien conocemos por su trabajo frontal en contra del crimen organizado, no de ahora, de hace décadas. El 21 de noviembre del 2024 le pidió a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por favor, es urgente fortalecer el subsistema de crimen organizado a nivel nacional. No tenemos cómo responder. Marjorie Silva también, por su parte, le dice, estamos en San Juan, o sea, todo Lima Este. Tienen 5 fiscales y hay 40 bandas criminales en Lima Este. 40. Esta es una banda. Y dicen, ya tenemos oídos ahí donde tú trabajas, ojos y oídos, o sea, ya tienen a fiscales comprados, que claro, hay que comprenderlos también. Nunca deben ceder a la corrupción. Hay que hacer lo que ha hecho Margarita Aro Pinto, que es una fiscal valiente, pero bueno, no todos quieren arriesgar el bienestar suyo y de su familia, pues. Eso era lo que pasaba cuando Sendero y el MRTA amenazaban a los jueces y fiscales. No había condenas. Se hicieron el caso extremo de los jueces sin rostro y eso finalmente tuvo que ser revisado nuevamente y pasaron por nuevos juicios civiles. Y eso creó un problema, porque muchos senderistas salieron libres en ese momento. Pero bueno, esta fiscal, por ejemplo, ve todo Lima Este. San Juan del Lurigancho, ahí nomás hay 1.200.000 personas. Ahí nomás. La Molina, Santa Anita y Ate. O sea, estamos hablando de 2 millones, 3 millones de personas casi. Esta fiscal. Y son 5 para todo Lima Este. Entonces le piden recursos a Fanny Quispe y dicen, no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto. Mientras sigan amenazando, extorsionando a los fiscales, sacando libres a los criminales más peligrosos bajo este tipo de mecanismos, ¿no?, de amenaza en contra de los fiscales. Entonces, bueno, Delia Espinosa, si vuelve, ¿qué va a hacer? ¿Va a devolver a Fanny Quispe otra vez al supuesto? ¿Se va a pelear con el ministro del Interior? ¿Se va a pelear con el comandante general de la policía? ¿Se va a aislar nuevamente? ¿Se va a perder todo lo avanzado? ¿Se va a pelear con el presidente Gerí? ¿Lo va a atacar? ¿La va a empezar a combinar para que le dé el presupuesto que ella quiere? ¿Qué está haciendo Tomás Gálvez? Él está estudiando posibilidades de experiencias en otros países que han tenido que ver con mafias de crimen organizado, como Italia, con la Camorra, etc.
para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, que estos casos complejos suban de frente al subsistema de crimen organizado supranacional, ¿no? Y que lo vea directamente la oficina de quien hoy la ostenta, Jorge Chávez Cotrina, ¿no? Que nosotros pensamos debe permanecer así, regrese del Espinosa, ¿no? Pero bueno, ella ya verá qué hace. Seguro devuelve a Fanny Quispe y vamos a seguir a la deriva. Sería muy malo que vuelva del Espinosa porque se pierde esta sinergia que hay. Ahí están los tres poderes del Estado. Ahí está, bueno, el Ministerio Público en representación de la justicia, con la fiscal, con la institución policial y el ministro del Interior. O sea, esa foto no la van a ver con del Espinosa, de ninguna manera. De ninguna manera. Se va a crear la guerra a todo el mundo, se va a trincherar, va a empezar a atacar a todo el mundo por dentro, se va a pelear con sus otros fiscales. O sea, va a ser negativo. Entonces, ¿qué pasa si esto se centraliza y se blinda, ¿no? Desde la coordinación, desde arriba, desde la cabeza? Y se asigna y se cruza los casos con otros fiscales de otras regiones en donde de repente no pueden llegar a amenazarlos estas bandas. Porque es fácil amenazar en San Juan a esta fiscal que está, ¿no? A la deriva ahí, claro, y no tiene protección 24/7. Se la acaban de dar ahorita porque está amenazada. Pero ¿cuántos fiscales en el sistema de crimen organizado están siendo amenazados? Nada más en San Juan, imagínense, 40 bandas criminales. Ya se delataron. Tenemos ojos y oídos en todas partes. Tu seguridad no te puede cuidar 24/7. O sea, ya nos estamos convirtiendo verdaderamente en un estado fallido y hay que tomar medidas urgentes para evitarlo. Muy bien, 10 años después, el llamado caso Cócteles llegó a su fin. El Tribunal Constitucional anuló todo el proceso seguido contra Keiko Fujimori y ordenó el archivamiento definitivo al considerar que la Fiscalía aplicó leyes inexistentes y vulneró principios básicos del debido proceso. Con esto se cierra uno de los expedientes más mediáticos y politizados del país. La sentencia del TC, además, expone los excesos de este exuberante fiscal José Domingo Pérez y evidencia el colapso de un sistema que mezcló la justicia con la revancha política. Abusaron de su poder, utilizaron al Ministerio Público en sus equipos especiales adscritos a la máxima autoridad, que es la Fiscalía de la Nación, como un arma blanca, como una chaveta en contra de los enemigos políticos de todo el cogollo de Gorriti y sus amigos, ¿no? A quien Pablo Sánchez les entregó el control del Ministerio Público, ¿no? Antes del caso Lavajato. Y hoy, ¿qué queda? Un vacío. Alfonso Bahía Mato nos cuenta más. Hubieron prisiones preventivas injustas, filtraciones con el objetivo de hacer un circo mediático, acusaciones que parecían un eterno castigo. 10 años. Ese es el tiempo que el Perú ha dedicado a uno de los procesos judiciales más largos y mediáticos de su historia reciente, el caso Cócteles. Un expediente que empezó como una investigación sobre supuestos aportes ilícitos a una campaña terminó como una cruzada del fiscal José Domingo Pérez contra una sola persona, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El Tribunal Constitucional ha reconocido que durante más de 10 años se cruzaron líneas que nunca debieron haberse cruzado. Y no hablo de Keiko Fujimori, hablo del Estado de Derecho. Hoy, el Tribunal Constitucional le ha puesto punto final. Con una sentencia firme, el máximo intérprete de la Constitución declaró nulo todo el proceso seguido contra Keiko Fujimori y ordenó el archivamiento definitivo. Una definición que no solo marca el cierre de un caso judicial, sino también el cese de un proceso que, politizado al extremo, tenía todas las características de una persecución política disfrazada de justicia. Este proceso yo creo que marca un precedente, un hito de cómo no debieran en verdad iniciarse y procesarse hechos que en verdad a la larga han determinado lo que siempre venimos reclamando, que no constituían delito. El caso nació en 2017, cuando el equipo especial Lavallato del Ministerio Público abrió una carpeta fiscal sobre los aportes de campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016. La tesis, que los cócteles y eventos partidarios eran una fachada para lavar dinero de origen ilícito. La fuente principal, el expresidente de Odebrecht en el Perú,
Jorge Barata, quien dijo haber entregado dinero a través de 2 colaboradores del partido. A partir de ese testimonio, el fiscal José Domingo Pérez construyó una acusación monumental: lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración. 4 delitos para un solo hecho político, que incurrió en una violación de la ley electoral vigente: financiar campañas electorales sin declararlo. Empezó con la investigación a propósito de la campaña 2011. Luego se acumuló a la campaña 2016, que se denominó el famoso caso Cócteles, y en el año 2017 se acumuló a esta famosa anotación donde decían supuestamente que habría un aporte al partido respecto de la empresa Odebrecht. Esos 3 procesos se acumularon, hicieron un megaproceso que hoy en día se denominó caso Cócteles y que, como te digo, a la larga ha venido en 10 años y hoy en día se ha puesto punto final a él. Más de 40 personas fueron incluidas en la investigación: empresarios, exdirigentes, asesores y hasta voluntarios del partido. Entre ellos, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Pierre Figari, Ana Gers y Ricardo Briceño. Todos acusados de integrar una supuesta organización criminal que, según el fiscal, tenía como fin ganar las elecciones. Han sido 10 años de una pérdida notable de tiempo. Son 10 años que nos han robado realmente. Es muy difícil recuperar eso porque han sido años de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, pero al final la justicia ha decidido que somos total y definitivamente inocentes. O sea, hemos sido procesados 10 años por un delito que no existía. Eso es increíble. Evidentemente que si nosotros ahora, por el máximo tribunal de justicia del país, hemos sido totalmente declarados inocentes, quiere decir que todo esto ha sido una politización. Es decir, yo he rezado cada noche para que un día como este venga, porque es muy difícil recuperar los 10 años que nos han robado. ¿Puede haber sido esto desconocimiento del fiscal o no cabe acá el desconocimiento? No, el desconocimiento hubiese sido mejor, en realidad. Esto de acá es evidente que refleja una obsesión, un dolo, una intencionalidad de hacer daño. Ha habido un objetivo político desde un inicio, que era evitar que la señora Fujimori y el fujimorismo, que en el 2011 sacó 36 parlamentarios, en el 2016 72, entonces si no hacías algo, esa figura política era imparable. Entonces le inventaron una historia para que la gente diga corrupta cuando no hay nada de corrupción, y hoy día te demuestra que todo era falso. El expediente 55-2017 se convirtió en una maquinaria interminable. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de octubre de 2025, señala que el Ministerio Público abusó de su poder persecutorio, manteniendo a la acusada en un estado permanente de sospecha, sin causa penal válida. La resolución del TC es clara. El delito de lavado de activos en modalidad de receptación patrimonial no existía cuando ocurrieron los hechos. Y la acusación de organización criminal con el propósito de ganar elecciones no solo es inconstitucional, sino que es absurda. Aquí el tribunal lo que declara es que no hay delito de lavado de activos, nunca se debió haber empezado este proceso y el efecto inmediato es el archivo definitivo. El fallo subraya que se aplicó retroactivamente una norma penal, violando el principio de legalidad. En palabras simples, se acusó a Keiko Fujimori por delitos que no existían cuando ocurrieron los hechos. El fallo fue categórico. El Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado por su abogada Juliana Loza y ordenó anular todo lo actuado desde el inicio de la investigación preliminar. Eso incluye las resoluciones judiciales, el auto de enjuiciamiento y la acusación fiscal que pedía 35 años de cárcel. Con ello, se cierra definitivamente el caso. Imagínate la cantidad de dinero, la cantidad de recursos, las oficinas, los equipos, todos los lujos que ha tenido este equipo especial. ¿Cómo me hubiera a mí encantado ver esos recursos dirigidos y destinados a donde correspondía? Al crimen organizado, al extorsionador, a aquellos asesinos, a aquellos homicidios, a aquellas personas que nos han quitado nuestra seguridad para vivir, para trabajar, para invertir, para emprender. Cuando yo veo
esa obsesión que han tenido con la política, me pregunto y digo, ¿por qué no destinaron todos estos recursos a donde verdaderamente están? El caso Cócteles no solo fue un proceso judicial, fue también una batalla política. Durante años, Keiko Fujimori fue el blanco perfecto para una narrativa que mezcló justicia, ideología y venganza. El fiscal José Domingo Pérez convirtió su despacho en una tribuna de opinión política, no en un espacio técnico de investigación. Y lo hizo con recursos, con cobertura y con impunidad. No sé si son 12 o 13 personas que han generado cáncer por la atención que les ha dado este juicio, porque claro, o sea, de que los metan presos, por supuesto, hay por lo menos 13 personas o 12 personas que tienen proceso de cáncer a raíz de la tensión, del estrés, de la preocupación. Hay gente que ha perdido empleo, hay gente que no le prestan, digamos, ni siquiera para comprarse una casa. Me contaba uno de los imputados que quería comprarse un departamento para su familia y no le daban crédito. Entonces, lo que han hecho es destruirle la vida a un número de personas porque había una inadversión política, pero usando el sistema jurisdiccional, ¿no? Entonces, el resultado, después de casi una década, es evidente. 0 condenas, miles de páginas, decenas de audiencias y ningún delito probado. Mientras tanto, el equipo especial Lavallato, el más costoso de la Fiscalía peruana, demuestra hoy su fracaso estrepitoso. Hoy, el caso Cócteles pasa a la historia no como un ejemplo de justicia, sino como un símbolo de abuso institucional, de torpeza y ensañamiento de fiscales politizados. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder fiscal se convierte en arma política. Y un recordatorio de que la justicia tarda, pero llega. Lo que ha costado el dinero del contribuyente este caso. Miren esos ternos, esas corbatas de Rafael Vela, ay, ay, ay. Vamos a ver si esto ha sido gratis, ¿ah? Porque 10 años. Y vean ustedes, ya esto lo va a pintar de cuerpo entero al fiscal José Domingo Pérez. Miren ustedes lo que intenta hacer para salvar, ¿no?, a la amiga, a la fundadora de IDL, Susana Villarán, ¿no?, la protegida de su jefe, Gustavo Gorriti. Miren lo que dice respecto del caso que él también ve, en el que está embarrada Susana Villarán, en donde han matado a un testigo clave y donde hay ya evidencias más que suficientes para ponerla tras las rejas. A una alcaldesa que era autoridad y que es acusada de un delito totalmente distinto al que trataron de ponerle a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ¿no? Es otro caso diferente. Pero vean ustedes cómo él trata de hacer esta maniobra para favorecer a Susana Villarán. Una vez más, no es la primera vez. Voy a hacer el siguiente pedido en atención de que se pueda resolver en el acto o se tenga que resolver al final de la presente sesión. Bajo la siguiente fundamentación, voy a solicitar la reprogramación de la audiencia que estaba programada para el día de mañana, 21 de octubre, para el 26 de octubre. Es decir, lo que solicito es la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances en el presente proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional 2109-2024 que beneficia a Keiko Fujimori Iguchi. En ese orden, hemos escuchado en los alegatos de apertura de la defensa de la acusada Susana Villarán, que planteó la misma tesis de defensa de la beneficiada por el Tribunal Constitucional. Me refiero a Keiko Fujimori Iguchi. En ese orden, el Ministerio Público solicita que se suspenda la continuación del juzgamiento en el presente caso hasta que se resuelva los alcances para el presente proceso de la referida sentencia 2109-2024 que beneficia a Keiko Fujimori. Está en el juicio Susana Villarán y dice Keiko Fujimori 10 veces. ¿Qué tiene que ver? Keiko Fujimori la trataron de hacer encajar en un delito de lavado de activos, que yo en un principio sostuve que sí podía haberse logrado si se determinaba que efectivamente la fuente era ilegal, solo en el caso de Odebrecht, ¿no? Pero
también tenía que saberlo la organización política que recibía esta donación. Y habían argumentos suficientes para decir, bueno, Odebrecht era una empresa más en ese momento, habrían podido haber logrado algo más, hay otros delitos que se podrían haber imputado, que hubieran hecho más viable la acusación, esto del pitufeo, en fin. Pero en ese momento no había la ley que hay ahora, no era ilegal, no era un delito, era una falta administrativa del partido político. O sea, si te daban una donación que superaba lo que se supone que la ley permitía, era una falta administrativa, pagabas una multa y no era un caso pues de lavado de activos. Salvo que ellos hubieran tenido conocimiento de que el dinero que origina, ¿no?, la fuente de Odebrecht era ilegal, venía de la caja 2 y era un esquema de dinero ilícito que servía para auspiciar el proyecto político y después a través del pitufeo lo hayan blanqueado. Yo pensé que sí podían llegar hasta ahí, pero no, era difícil. En todo caso, ya lo de crimen organizado pues era un exceso, ¿no? Es más, el mismo Carlos Basombrío, quien es el que impulsa esta norma cuando era ministro del Interior, y evidentemente un detractor de los fujimoristas, ¿no?, dice, oye, pero eso no es para los partidos políticos, esto es para las bandas de crimen organizado. Pero ellos han estirado esto, ¿para qué? Para tener las extensiones de 36 meses y otros 36 meses y al final te tienen 9, 10 años, ¿no? Con tu chaleco de detenida te meten, te sacan de la cárcel, te vapulean, te reviven el caso en plenas elecciones, meten a la cárcel a gente que no tiene nada que ver. Qué bueno fuera, ¿no?, que en el caso de Susana Villarán hubiera hecho lo mismo, pues estaría presa Marisa Glave, Agustito Rey, Indira Wilca, Anel Townsend, ¿no? Qué misterio lo de Anel Townsend, que no le hayan tocado todavía, ¿no? De repente está contando algunas cosas que la pueden condenar. En todo caso, lo de Keiko Fujimori no es lo mismo. Lo que está tratando de hacer José Domingo Pérez es ya obrar como abogado defensor de Susana Villarán, como ya lo ha hecho una vez Rafael Vela, con las declaraciones que hizo en Exitosa en el programa de Nicolás Lúcar, donde ella ya se autoinculpa. Y Vela sale al día siguiente y dice, no, pero eso no está en el proceso, ella lo niega. O sea, imagínense ustedes Rafael Vela defendiendo a Keiko de esa manera, defendiendo a Alan García o a Lucho Castañeda de esa manera. No hay forma, pues. Cuando el jefecito Gorriti le dice, oye, esta me la cuidan, ellos hacen caso y son bien obedientes. Y no ha sido gratis. Susana Villarán era alcaldesa de Lima cuando recibió 11 millones. 11 millones. Ahora dicen, no, que solo fueron 3. Claro, porque hay un audio que entrega Gabriel Prado, que lo sacamos en Cuarto Poder cuando yo era el conductor, en la que ella se refiere a eso, dice, a los 3 palos. Era una lumpen, una vil delincuente que estaba negociando con estas mafias. Y la contraprestación, por eso es el delito cohecho, es una autoridad que a cambio de una contraprestación a la empresa recibe dinero, ¿ya? Eso es otro delito. Ella era una figura, y no cualquiera, era alcaldesa de Lima Metropolitana. Y ella ha permitido en 2 obras emblemáticas, que además pagamos peajes, recibir 7.5 millones de OAS. Le cambia la concesión original de Línea Amarilla. Le extiende a 30 años la concesión, esos 10 años ya se imaginarán ustedes el dinero que significa, ¿no? Miles de millones. Le quita el COSAC que iba por el medio, había un metropolitano por el medio. Y dicen, no, por ahí va a ir la línea 4, a ver cuándo terminará la línea 4. Pero esos fueron sus argumentos. Y hay un condenado que se llama Domingo Arzubialde, que era el gerente de promoción de inversión privada de la Municipalidad de Lima, que ha sido condenado a 4 años de pena suspendida por haber hecho una fórmula perniciosa para que OAS pueda subir el peaje como le diera la gana. Y después nos dicen que Brookfield compró de buena fe, ¿no? Que Vinci compró de buena fe. Y Brookfield en Odebrecht también. 2.7 millones a cambio de hacer las adendas a su medida. Susana Villarán además ha sido fundadora de IDL, que son los que defienden a través de su sistema legal a José Domingo Pérez y Rafael Vela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han planteado y ganado en varias instancias en favor de los intereses de estos señores. O sea, están totalmente fuera de lugar, están haciendo ya una cosa muy evidente, y lo que ha dicho José Domingo Pérez es
por demás vergonzoso, ¿no? Por demás vergonzoso. ¿Hasta cuándo más lo van a tener ahí? No sabemos, porque tampoco sabemos quién va a ser la cabeza del Ministerio Público. O sea, estamos a la deriva y seguimos padeciendo los abusos, los descontroles de este fiscal y la muy calculada, ¿no?, mano del fiscal Rafael Vela, que yo estoy seguro va a terminar pagando caro por todo lo que han hecho en contra de los intereses del Perú y castigando gente inocente. Eso es un karma que van a pagar en algún momento. Así nos guste Keiko o no. Se cometió un abuso, se cometió un abuso. Estos señores tienen que pagar por ello. Muy bien, vamos ahora con la siguiente nota y es como que ya la extorsión del vecindario, ¿no? O sea, en el Callao, la policía ha desarticulado una familia entera que ya se dedicaba simplemente a ir puerta en puerta extorsionando a sus vecinos. ¿Por qué? Porque está de moda extorsionar, pues. Es como poner una bodega, un negocio, ¿no? Ahora vamos a extorsionar. Es increíble esta historia. En la madrugada, cuando la ciudad parece descansar, otras vidas se mueven en silencio. A la 1 de la mañana del sábado 11 de octubre, los motores de la Derincri rompen la calma del Callao. No van tras una banda armada, ni tras un viejo capo del crimen. Esta vez, el objetivo es otro, una familia. Un cuarto para las 2 de la mañana y Contracorriente accede en exclusiva a una operación exitosa de la detención de 3 extorsionadores. Dos meses atrás, el 9 de agosto, la División de Investigación de Robos de la Derincri recibe un aviso. Mensajes, fotos, llamadas amenazantes, personas vigilando tiendas, pequeños comerciantes, vecinos de los barrios más populosos del Callao, habían comenzado a vivir con miedo. Escúchame bien, chato, Sabemos todo de ti, sabemos en qué rubro estás, así que te alineas y colaboras o de lo contrario vamos a empezar a matar a tus hijos y a tu esposa. Te alineas depositando 15,000 soles, que no es nada para ti. Pero las investigaciones revelaron algo insólito. No se trataba de un clan criminal curtido por los años. Eran 6 personas, una familia, vecinos conocidos del barrio, que habían aprendido el delito casi por accidente y que habían hecho de la extorsión su modo de vida. Se trataba de un clan autodidacta del delito, emprendedor de la extorsión. Concha, vamos a volar tu camioneta. Te estoy pidiendo y no quieres colaborar. Durante semanas, el equipo del coronel Juan Carlos Montúfar siguió los pasos del grupo. 2 mujeres, Erika Guaya Mozombite e Hilda Mozombite Gutiérrez, fueron vistas arreglando autos, tomando fotos y habrían estado enviando mensajes con amenazas. Su cómplice, Junior Chávez Jiménez, coordinaba desde la vivienda ubicada en el cruce de la avenida Canta Callao con Pacasmayo. Ya tienes el número de cuenta. Deposita o llama para negociar para que puedas trabajar tranquilo. Cada mensaje, cada número telefónico, cada movimiento fue registrado, hasta que con las pruebas sobre la mesa llegó la orden de allanamiento. Acá se trata de un núcleo de familias que se encargaban de extorsionar para poder en algún momento solicitar algún dinero en base a las amenazas, en base al miedo. Sabemos todo de ti, así que colabora para no matar a nadie de tu familia. Tú me vuelves a bloquear y voy a llenar de plomo tu camioneta. Hasta incluso existe un empresario que recién estaba formando alguna empresa y este mismo empresario ha dejado de seguir pues creciendo como empresa por el miedo definitivamente para dirigirse a uno de los departamentos del interior del país para poder definitivamente poner en custodia
o en salvaguarda a su familia. Sábado 11 de octubre, el reloj marca la 1 a.m. Los vehículos de la Dirincri avanzan por las avenidas desiertas del Callao. En silencio, el grupo especial se estaciona a unas cuadras del punto. Esperan a los fiscales y a los representantes de la Defensoría Pública del Estado. Pasados unos minutos, el coronel da la orden. Avanzamos. Suben los 3 pisos. En la puerta izquierda, el equipo ingresa. Adentro, en la sala, encuentran a Junior Chávez y su pareja Erika Huayca, sorprendidos aún con los celulares encendidos. En la habitación del fondo, Hilda Mozombite intenta esconderse. Se les incautan los teléfonos, chips y mensajes que detallan los montos exigidos a comerciantes. Cuéntanos, coronel, por favor, ¿qué es lo que estamos viendo? En este caso, esta misma ropa en la cual la Dirección de Inteligencia, en este caso Digimin, venía siguiendo con los trabajos de campo de la División de Robos, hemos podido encontrar la misma ropa, mira, la misma prenda de vestir en la cual estaba tomando fotografía de la casa para que posteriormente sea mandada por intermedio de un teléfono celular a la víctima y obviamente causar toda la zozobra que usted vienen conociendo. Es una prueba más de que aquí, este es el lugar donde se están realizando. Estamos realizando recién este allanamiento, debemos encontrar muchas cosas más. Pero cada grupo tiene un líder. Y en esta historia, el cabecilla se llama Jorge Óscar Vidal Zapata, el mentor de los 6 novatos del crimen. Horas después del primer allanamiento, Vidal fue capturado en Carmen de la Legua, mientras intentaba comunicarse con uno de sus cómplices. Su caída selló la desarticulación total de este clan. ¿Quién duerme acá? Yo. En diferentes momentos se han repartido roles. Uno se encargaba de mandar los mensajes extorsivos, que era el líder. Otra pareja de femeninas se orientaba a poder ubicar a las tentativas víctimas. Cualquiera detrás de un teléfono da la apariencia de una organización bien montada. Concha, vamos a volar tu camioneta. Ante un problema que aqueja constantemente a la ciudadanía, Contracorriente logra hoy demostrar cómo es que la policía desarticula bandas de extorsionadores. Los investigadores creen que este caso abre una nueva categoría en el mapa criminal, la extorsión doméstica, donde padres, hijos o parejas se asocian para amenazar a sus propios vecinos. Teléfono tras un mensaje extorsivo, existen pues personas de repente que están con los niños. Niños como usted ha podido ver el día de hoy, niños, y no son grupos criminales. Y es más de estos grupos que existen en diferentes partes de la ciudad que son aprendices de criminales. Deben haber bandas que están amenazando de una manera para obtener algún beneficio. Pero también hay varios grupos que están asumiendo después un aprendizaje de repente de criminal. En Lima Metropolitana, la extorsión ya no es un fenómeno reservado solo para las organizaciones criminales o algunas internacionales. Ahora sucede de manera más doméstica en ciertos barrios de la capital. Esta modalidad se ha infiltrado en los mercados, en las bodegas, en los talleres, en la vida cotidiana de quienes solo intentan trabajar. Esta es la señal de una ciudad que se ha acostumbrado a convivir con la amenaza, donde la violencia dejó de tener rostro y ahora se esconde detrás de cualquier puerta. Mientras no se enfrente su raíz, la extorsión seguirá multiplicándose como una sombra sobre la economía popular de Lima y Callao. Bueno, así hay que ir desbaratando paso a paso todas estas bandas de extorsión que ya incluso se vuelven en un negocio familiar insólito. Tenemos una importante mención antes de ir al corte comercial. Con delicadas fibras de lana merino,
la lana más fina del mundo, tejemos para nuestros caballeros carácter y estilo. Barrington presenta su colección Superfine y Super 100 Exclusive Jacket, refinados tejidos para sacos sport a la medida, piezas únicas y eternas. Parte de un portafolio que reúne los más exclusivos casimires, lanillas y tweeds, disponibles en nuestra cadena de tiendas a nivel nacional o en barrington.com.pe. Barrington, 7 décadas vistiendo a 3 generaciones, 7 décadas siempre a tu medida. Vamos a la pausa, pero vamos a volver con este proyecto descabellado que tuvo Luis Cordero Yontay, que nos demuestra pues que en el Congreso ni revisan las leyes, ni saben cómo son los procedimientos, ni sus responsabilidades, porque la verdad que lo han firmado congresistas con experiencia y esto es un disparate. Lo que pretendía en el fondo era legalizar la extorsión. Con esto y más volvemos tras la pausa. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.